Festivos, apagones y vicisitudes varias aparte, hoy volvemos al canal con una nueva manualidad. ¿Queréis ver de qué se trata? Acompañadme, ¡comenzamos! ¿Habéis visto bien? Hoy volveremos a un medio reciclaje cartonaje, por llamarlo de alguna manera. La base, forma o soporte será esta caja de cartón. Quiero mantener y respetar la forma que tiene. Me parece original o que al menos se sale de una forma regular. Utilizaré cartón contracolado para reforzar tanto el exterior como el interior del formato original y para ello directamente tomaré medidas posicionando la caja sobre el cartón, marcando y recortando con un bisturí o un cúter bien afilado. Yo he tomado notas de las medidas resultantes. Si bien es cierto que si vosotros realizáis un proyecto similar, estas con total seguridad van a variar. Este tipo de soportes no guardan exactitud unos de otros. Pero está bien marcar cada lado para facilitar y agilizar nuestro trabajo, porque además ninguna de las medidas coincide. Recortada la base exterior, o la parte de abajo, en el mismo material o cartón contracolado, he recortado piezas de 9 centímetros de alto. Será la altura que le demos a nuestra caja. Estas tiras de cartón van a ir ajustadas y pegadas por el exterior del formato o armazón de cartón previo. Es por esto que he marcado en cada una de ellas las medidas exteriores de la base. Sobre esas líneas realizaré unos cortes sin llegar hasta el final, no serán piezas independientes, solamente me ayudarán a hacer de bisagra y ajustar bien al contorno. Como el cartón que tengo no cubre todo el contorno o perímetro exterior, cortaré 3 tiras con la misma altura y marcaré las medidas exteriores que he tomado previamente. Para facilitarme el forrado de la parte interior, necesito desmontar el cajón original. Como está adherido con silicona caliente, aplico calor con una pistola de aire y facilito el despegue de las solapas. Utilizaré el cartón interior de la caja para sacar el patrón en cartón contracolado. Ya tengo base interior y exterior creadas. Y empiezo a encolar. Cola blanca de carpintero. Adhiero primero la base de cartón que venía incluida en el cajón original, para después ajustar y acoplar la pieza interior de cartón contracolado y la exterior, para fijar perfectamente. Mientras va haciendo su efecto la cola y secando, coloco clips en los bordes que afiancen y ajusten las 3 piezas. Una vez ha secado la cola, voy a sacar las medidas y altura de las piezas que necesito para forrar el interior. Para ello tomaré como referencia las piezas que habíamos recortado del exterior, esos 9 centímetros de alto que quiero darle a la caja. Directamente colocaré una de las piezas laterales por el exterior, una pieza de cartón por dentro y marcaré la altura que necesito.
mido la marca y esa será la altura definitiva de la parte interior de las piezas con las que voy a contornear el interior. Recorto tantas piezas de cartón con la altura necesaria hasta cubrir todo el perímetro interior. En este caso, con 3 serán suficientes. Y de nuevo tomaré medidas de cada uno de los lados o piezas con sus ángulos respectivos, que ya os decía que en vuestro caso de utilizar el mismo molde para realizar un cajón, estas deben ser tomadas sobre la marcha, ya que 1 milímetro más o menos en función de cada una de las piezas variará seguro según estemos trabajando. Por eso veo completamente inútil daros las medidas que yo estoy utilizando. Solo os diré que he medido infinidad de veces durante la realización de este proyecto, hasta asegurarme que encajan, que van cuadrando cada uno de los lados. Para facilitarme después el trabajo, cuando forremos la parte interior de la caja, anoto las medidas interiores de los cartones, tanto el alto como las medidas de la base. Y empiezo a encolar los laterales interiores sobre la base, pegadito al borde, por encima de esta, para finalizar con los laterales cortos. En las piezas interiores el corte quedará hacia adentro, pegado al cartón de un canal del cajón que estamos utilizando. En el caso del forrado de la parte exterior, los cortes o bisagras en el cartón contracolado quedarán en la parte exterior. Antes de fijar el cartón exterior, retiro las solapas de cartón que habíamos despegado anteriormente. No las vamos a necesitar. Ajustaré para que encajen lo mejor posible, retiro el cartón sobrante y adhiero a las piezas. Me ayudo de cinta de pintor o cinta de carrocero para hacer presión en la unión de ambas piezas y además para proteger los bordes del cartón exterior, contorneando todo el perímetro. Esta cinta no la vamos a retirar. Compruebo que las medidas que habíamos tomado previamente en las piezas del contorno exterior siguen encajando. Las había tomado en base a la pieza que había sacado de la base inferior. Y si vais a realizar este proyecto, os cuento que es un poquito arriesgado, porque puede que no encajen. Creo que hubiera sido más acertado tomar medidas ahora que ya tengo todo el cajón con el perímetro real que vamos a forrar. He tenido bastante suerte y las piezas encajan, pero podría no ser el caso. Os recomiendo que sea en este momento del trabajo donde tomemos medidas de este octógono irregular para sacar las piezas necesarias. Dejaré los laterales cortos para ajustar bien las medidas, que encaje todo. En la parte superior tenemos un pequeño escalón
o hueco interior que se va a formar entre ambos cartones, cuyo relleno improvisaremos después. Refuerzo todos los ángulos exteriores de la pieza con cinta carrocera o cinta de pintor, incluyendo la base inferior. Y con pequeños trocitos recortados de las solapas que habíamos retirado y no habíamos utilizado previamente en el montaje de este cajón, voy a ir rellenando el canalillo o hueco que se ha generado por la diferencia de altura con el sándwich o cartón de un canal que tenemos en la mitad. Pequeñas piezas que iré recortando y encolando, aunque todo el hueco no quede relleno, sí que el borde quede lo más relleno y pulido posible. De nuevo, contornearé, protegeré o reforzaré todos los bordes con cinta carrocera. Ya tengo el soporte definitivo creado y resistente es un rato, además que tiene una forma original y sin romperme la cabeza tomando medidas para crearlo. Voy a forrar toda la pieza, exterior e interior, con cartulina en color chocolate con leche, más o menos. Erróneamente comenzaré por el exterior. Si entendéis un poquito de cartonaje, estaréis pensando, ¿pero qué hace esta loca? Que después le va a costar mucho más forrar el interior. Bueno, pues así soy yo. Mi consejo es que empecéis forrando el interior pese a lo que yo haga en este vídeo. En definitiva, el exterior medía 9 centímetros de alto. Cortaré tiras de cartulina teniendo en cuenta la doblez o canto, que mide ya aproximadamente 1 centímetro, para que ésta vuelva hacia el interior, y 3 más para la parte inferior. 15 centímetros en total. Marcaré ambas líneas. Esto me servirá de guía para ir pegando la cartulina por la parte exterior. Una vez he cubierto todo el perímetro exterior, antes de cubrir y unir solapando 1 centímetro la cartulina, realizo los piquetes o cortes en cada uno de los ángulos, tanto arriba como abajo. Marco las dobleces y termino de ajustar la cartulina. Marco la cartulina para ajustar los ingletes en la parte inferior de la caja. Recorto el sobrante de cartulina y pego.
Con el borde superior es un poquito más delicado. Realizo las dobleces y uno a uno voy premarcando, recortando los sobrantes. Primero ajusto los 4 laterales más largos y termino con las 4 mini solapas del octógono. Y es llegado a este punto cuando me doy cuenta que tenía que haber empezado forrando el interior del cajón, porque al pegar las piezas interiores, estas van a quedar por encima. Luego lo disimularemos un poquito, pero es justo decir que me he equivocado. No obstante, ¿cómo lo he hecho? ¿Os acordáis que había tomado medidas anteriormente de la altura interior de los cartones? 8 centímetros. Pues bien, voy a recortar una tira de 10 centímetros y medio y realizaré una doblez a 3 centímetros, dándole una altura de 7,5 centímetros al forrado lateral y esos 3 centímetros que cubrirán la base de la caja. Con la tira de cartulina recortada y doblada la colocaré superpuesta por la parte interior y marcaré con la plegadera cada uno de los ángulos. Separaré 4 piezas independientes, 2 que cubran los laterales más cortos más 2 esquinas por cada lado y otras 2 piezas de los 2 lados más largos interiores. Sobre cada una de estas piezas realizaré los cortes a las diferentes alturas en las que hemos premarcado, solaparé los cartoncillos resultantes de la parte inferior, recortaré y retiraré los excedentes de cartulina. En los 2 laterales más largos de esta caja dejaré un margen de 1 centímetro a cada lado para crear unas pestañas que solapen con las otras 2 más cortas laterales. Y ya puedo fijar encolando a la base. También crearé una pieza en cartulina para cubrir la base de la caja, ajustando las medidas y haciéndola medio centímetro más pequeña hacia el interior. El cajón está más que terminado y forrado. Ahora cada cual puede decorarlo como más le guste. En mi caso, creando un doble fondo con otra nueva cartulina en marrón chocolate negro y diferentes láminas estampadas de una colección de scrap con flores y elementos un poquito vintage en tonos azules y turquesas. Unas breves explicaciones, que seguro que no son necesarias, de este proceso. Recortaré tiras de la nueva cartulina medio centímetro más pequeñas del alto total interior y exterior e iré recortando piezas individualmente para cada uno de los lados. En todo el proceso las medidas serán individuales, salvo para el alto de cada una de las piezas.
Con todas ellas recortadas, entintaré todos los bordes, incluida una pieza para la base interior. Con todas las piezas ya preparadas, ya puedo recortar las piezas del papel de scrap. Una por una, estas piezas tienen medio centímetro menos de alto y el largo total. Iré formando la composición resultante y para ello solo necesito un par de páginas decoradas para el exterior, 2 más para el interior y 1 para la base. 5 papeles decorados en total de unas medidas aproximadas de 20 centímetros de lado. Con todas las piezas preparadas, de nuevo entintaré todos los bordes. Estoy utilizando un color de tinta, sepia vintage, marrón walnut o similar. Primero encolaré las piezas de cartulina decorada sobre las de cartulina marrón chocolate para posteriormente adaptarlas y pegarlas sobre su posición definitiva. Así es como ha quedado el montaje para el fondo, lo fijo. Forro el exterior inferior con cartulina en marrón chocolate. Y para terminar y darle un puntito extra a este cajón, voy a adaptarle 2 tiradores en color oro viejo. Centraré y tomaré medidas de la altura y centro de los 2 laterales cortos y como hemos creado un cajón lo suficientemente ancho como para poder atornillar sin miedo a que los mini tornillos traspasen el fondo, acoplo sin problema. Bonito, práctico y muy resistente. Probablemente muchos de vosotros me diréis, demasiado trabajo para un proyecto de medio cartonaje. Y sí, posiblemente sea así. Pero cada uno debemos trabajar y realizar aquellos proyectos que nos llenen y nos hagan sentirnos satisfechos. Yo voy a utilizar este pequeño cajón para almacenar y guardar mi amplia colección de sellos de silicona, que son unos cuantos. Aquí no se van a doblar o dañar, al menos mientras no aumente la colección. Y si me canso, siempre puedo utilizarlo para almacenar cualquier otra cosa. Bueno, familia, espero que os haya gustado esta nueva idea y nos veremos muy pronto con algún nuevo reto. ¡Chao!